Bien, la primera pregunta dice, ¿cuáles son las medidas de tendencia, las medidas de dispersión? Y ya las habíamos subrayado en su libro. Nada más que, ¿quién me las dice, por favor? ¿Cuáles son las medidas de dispersión? El rango, la varianza, la desviación Sí, típica y el coeficiente de variación. excelente. El rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Y ya tienen sus fórmulas, ahora sí que escriban esas fórmulas en su formulario. Nuevamente el formulario vale 1 punto. Y actividades que vamos a resolver en el libro tienen puntuación también. Y también pero ya el libro, directamente el libro no tiene puntuación, pero sí va a tener puntuación en las actividades que realicemos, ¿de acuerdo? Del libro. Bien, entonces esas fórmulas, ahorita las vamos a utilizar, vamos a calcular la varianza, la desviación típica o estándar y la desviación media, ¿de acuerdo? A ver, el otro punto, ¿qué dice el otro punto? La otra pregunta dice, ¿qué es la desviación media? Escribir la fórmula para calcularla. Pues ya está la primera, ¿de acuerdo? A ver, no. ¿Qué es la desviación media? Es la media aritmética de los valores absolutos de las que se desvía cada valor respecto a la media aritmética. Excelente, Omar. Bien. Bien. Esa es la desviación media. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pues pudiera ser que no entiendan ahorita muy bien las definiciones, pero ya con las fórmulas, pues ya cuando las estemos aplicando ya se comprende un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre una desviación media y una desviación estándar? Esa es la pregunta número 3. ¿Quién le responde? Lean la de sus apuntes en su investigación. ¿Puedo responderlo? Adelante, Reyes. Pues yo encontré que la diferencia es que la desviación estándar usa cantidades al cuadrado y la desviación media usa valores absolutos. Excelente. Y ahí lo que pasa es que si tú elevas una cantidad negativa al cuadrado, siempre te va a dar positivo, ¿verdad? Y el valor absoluto de cualquier cantidad siempre te va a dar positivo también. Entonces, está bien tu respuesta, pero ya simplificándola quedaría que las dos utilizan valores positivos, ¿de acuerdo? Las dos utilizan valores positivos, simplificándola más. Bien. ¿Para qué se calcula la varianza? La número 4. ¿Para qué se calcula la Yo tengo varianza? que para detectar las variaciones de cada valor respecto a la media aritmética. Bien, otro que tenga otra definición. ¿O esto mismo? Continuando lo que dijo Judith, Sí. que para ello, en lugar de utilizar el valor absoluto, se elevan esas diferencias al cuadrado. Con esto se evitan posibles compensaciones y exagerar las diferencias. Entonces, es que se considera el promedio de dichas diferencias al que se denomina varianza. Perfecto. Bien, voy ahorita a dibujar en mi pizarrón, porque dice la número 5. Dibuja las distribuciones mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. Se las voy a dibujar ahorita en el pizarrón y de acuerdo con su investigación me van a decir el nombre de cada una, ¿de acuerdo?
Las dibujo y abro mi camarita. Permítame, por favor. Bien. Voy a abrir la cámara y está en el pizarrón. Ahí se ve. Tengo una de color rojo y una azul. Diga el nombre de la de color rojo. De la verde y del azul. Es mesocúrtica, De la de color la rojo roja. sería. De la roja sería. Y verde es Esta roja sería mesocúrtica mesocórtica. La verde, y la leptocórtica. verde Y la mesocúrtica azul, platicúrtica. y la ¿De acuerdo? azul Platicúrtica. es la Escuchen, así te las puedo preguntar. Me vas a decir los nombres nada más. Esta es mesocúrtica, leptocúrtica, platicúrtica. La mesocúrtica tiene una distribución asimétrica o un sesgo positivo, está hacia la derecha. Sin embargo, la leptocúrtica, distribución simétrica, está distribuida proporcionalmente tanto a la izquierda como a la derecha. La moda, la mediana y la media coinciden en un mismo punto. Sin embargo, en la platicúrtica, los valores de mediana, moda, son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta ahí de la número 5. Las distribuciones mesocúrtica, platicúrtica y leptocúrtica. Bien. Vamos con la número 6. Dice la número 6. ¿Sí ya las anotaron? Si no las tenías, anótalas, por favor. Sí, profe. Adelante. ¿Puedo participar, maestro? ¿A qué Bien. se llama kurtosis? La kurtosis es una variable en estadística aleatoria de distribución, de frecuencias, probabilidad. Esto explica una forma de la distribución de frecuencias, probabilidad, contado y una menor proporción de valores intermedios entre pico y cola. Y a eso se le llama kurtosis, ¿de acuerdo? Y vuelvo otra vez a repetirles, quizás ahorita no lo comprendan, pero ya cuando calculemos ya nos debe quedar más claro. Bien, la pregunta que sigue, ¿cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de kurtosis? ¿Quién lo lee, por favor? O pregunto, ¿sí la encontraron? ¿Cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de kurtosis? Yo encontré que la kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, dividido entre la desviación típica, elevado también a la cuarta potencia. Bien, hay que elevar a la cuarta potencia, ¿verdad? Así es. Bien, esa fórmula está bien. Y la vamos a utilizar aquí. Pero, profe, también encontré una en el que era exactamente lo mismo, pero se le restaba 3. Ah, se le resta No 3. sé. Es esa misma fórmula. Ah, bueno. Es la misma. Se le resta un 3. Dice, es 1 sobre n por 1 sobre n por el producto de la frecuencia absoluta y la cuarta potencia de la diferencia entre las marcas de clase y el valor de la media.
Eso se divide entre 1 sobre n por la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿sí?, por el cuadrado de la diferencia entre las marcas de clase y la media. A todo eso se le resta un 3. Bien, eso es el coeficiente de cortosis. ¿De acuerdo? Bien, y lo vamos a calcular aquí en la clase. Luego dice, ¿qué es una medida de correlación? ¿Qué es una medida de correlación? Son las que se aplican a los valores que toman dos variadores distintas en cada uno de los elementos de una muestra y expresan si ambos valores valores varían a la vez. Es decir, si los valores de una suma son más altos o bajos. Creo que, esa fue la definición que encontré. Sí. ¿Y a qué se llama coeficiente de correlación? Esta pregunta que sigue. Dice, ¿a qué se llama? O, ¿cuáles son las medidas de correlación? La correlación solo va a existir entre dos variables, ¿de acuerdo? Entre dos variables. Y puede ser positiva, negativa o nula. Dependiendo del grado de correlación que tenga. ¿Quién responde a la siguiente? Dice, ¿cuáles son las medidas de correlación? Y luego, los tipos de correlación. ¿Qué encontraron para cuáles son las medidas de correlación? ¿No lo respondieron? Sí, profe, yo encontré correlación positiva directamente proporcional. Nos indica aplicarse en promedio una variable en un sentido. La otra lo hace en la misma dirección. Correlación negativa o inversamente proporcional. Nos muestra que al cambiar una variable en una determinada dirección, en promedio, la otra lo hace en sentido contrario u opuesto. Bien, por eso vamos a tener esos tipos de correlación que les decía, positiva, negativa o nula, ¿de acuerdo? Positiva, negativa o nula. Bien, la otra pregunta que dice. La pregunta que sigue. Estos son los tipos de correlación. Encontré la correlación directa. La correlación directa se da cuando al aumentar una de las variables, la otra aumenta. La recta correspondiente a de puntos de distribución es una recta creciente. La correlación inversa se da cuando al aumentar de las variables a otra disminuye. La recta correspondiente a la nube de puntos de la distribución en una recta decreciente. Y la correlación nula. La correlación nula se da cuando no hay dependencia de ningún tipo entre las variables. En este caso se dice que las variables son incorrelacionadas y la nube de puntos tiene Bien, una forma excelente. redondeada. Entonces, 3 tipos de correlación, directa, inversa y nula. Esos son los 3 tipos de correlación, ¿de acuerdo? Bien, luego dice, ¿cuáles son los grados de correlación que existen? Grados de correlación. Yo encontré la correlación fuerte, la correlación débil y la correlación perfecta. La Nula. correlación... Bueno, A ver, fuerte, débil y nula, ¿de acuerdo? Aunque algunos consideran que la correlación nula
No hay una fórmula para calcularla, ¿verdad? Pero sí podemos verla en una gráfica. En una gráfica vamos a ver el tipo de correlación que existe. Si es fuerte, débil o nula, ¿de acuerdo? A eso se refieren los grados de correlación. Bien. La número 12. ¿Cuáles son las propiedades del coeficiente de correlación? Propiedades del coeficiente de correlación. ¿Qué investigaron ahí? ¿Cuáles son las propiedades del coeficiente de correlación? Profe, yo investigué, pero Es pues es bastante. demasiada ¿Cuántas información, no son? toda. Deben de ser 7. 7 Y propiedades. encontré 7. Excelente. Excelente. Y aquí las vamos a comentar, ¿de acuerdo? Bien, una nada más es que dice que el signo del coeficiente de correlación es el mismo que el de la covarianza. Y ahí cuando calculemos la covarianza, si te da negativa, pues el signo del coeficiente de correlación debe de dar negativo también. Por eso en la 12, vean, dice de correlación, coeficiente de correlación. Y la 14 dice covarianza. Esos dos van de la mano, esos dos parámetros. Y si uno te da positivo, el otro debe dar positivo también. Esa es la segunda propiedad del coeficiente de correlación. Dice, el signo del coeficiente de correlación es el mismo que el de la covarianza. Luego dice, el coeficiente de correlación es un número comprendido entre -1 y 1. No te puede dar mayor que 1 o que -1. ¿De acuerdo? Es decir, te puede dar menos 0.98 o te puede dar 0.98, 0.99 o inclusive 1 o -1, pero no te puede dar menos 1.5. Desde ahí tú te vas a dar cuenta, estoy mal porque ya me está dando más que 1 el coeficiente de correlación. ¿De acuerdo? Bien, y vuelvo a repetirles, si ahorita esas propiedades no las entiendes, cuando ya las calculemos, las vas a comprender. Bien, luego dice, ¿qué es una recta de regresión? ¿Qué es una recta de regresión? Es una técnica estadística utilizada para simular la relación existente entre dos o más variables. Excelente. Una recta de regresión nos muestra qué tanta cómo están correlacionadas las variables, si están correlacionadas o no. ¿De acuerdo? Una recta de regresión. Bien, ¿qué es la covarianza? La covarianza. Es un valor que refleja en que son dos variables aleatorias para que estas varían de forma conjunta respecto a sus medidas. Bien. La vamos a calcular aquí, vamos a aprenderla a calcular y vamos a descubrir a qué se refiere. Bien. Vamos pues continuando con nuestra clase. Después de donde estamos, esa es la investigación. Y para la próxima clase, por favor, van a investigar qué es un decil, qué es un cuartil y qué es un percentil. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con nuestra clase. Ya calculamos el valor de la media, mediana, moda para datos agrupados. Y también hicimos la ojiva e hicimos la ojiva e hicimos también la gráfica de pastel. Ahora vamos calculando
lo que es la desviación estándar. Primero la varianza, porque no podemos calcular la desviación estándar si no tenemos la varianza, ya que la varianza es la raíz cuadrada, la desviación estándar, perdón, es la raíz cuadrada de la varianza. Voy a escribir en el pizarrón la fórmula y ustedes la van a calcular ahorita. Por favor, anoten ahí en su libreta, por favor, como donde vamos, después de la ojiva o la gráfica de pastel. Lo que sigue es cálculo de la varianza. Cálculo de la varianza. Voy a escribir la fórmula en el pizarrón. ¿Sí la ven? Sí, profe. Gracias. Y se las voy a leer. Dice, la varianza es igual, o S cuadrada es, la varianza es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de la diferencia entre las marcas de clase y la media, entre el tamaño de la muestra disminuido en 1. Puede ser que ustedes hayan encontrado esta fórmula así, pero cuando está así, o cuando lo vamos a usar así, cuando los datos sean de 49 para abajo. De 50 para arriba, el denominador ya va a llevar n-1. En este caso, nosotros tenemos 100 datos, aquí sería 99 en mi denominador. Y el numerador, búsquenlo, por favor, en su tabla de frecuencias y díganme qué valor tienen. Me parece que está en la columna 14. Díganme cuánto les da. Está igualito, debe estar igualito así como está aquí. Está en la No es parte superior y está 86.078. abajo en sumatoria. En la 14. 86.078. 86.078. Eso es lo correcto. Chequenlo todos, por favor. Punto 25. Y aquí vamos a dividir entre 99. ¿Y eso nos da cuánto? Chequen si este resultado corresponde a esta fórmula, por favor. Esa es la varianza. Me da 69.47. ¿Cuánto? Debe de dar. Entonces les digo cuánto. Háganlo todos, por favor. ¿Cuánto les da? 869.4. Perfecto. $869.47, ¿de acuerdo? ¿Así les dio? Sí. 869.47. Bien. Ahora, esa es la desviación estándar. Ahora escriban a ese resultado
enmárquenlo con un color, por favor. Y luego escriban desviación estándar, típica. Desviación estándar. Y la desviación estándar, ustedes encontraron que se representa con la misma letra y que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cuánto me dio ese cuadrado? Entonces sería la raíz cuadrada de 869 punto ¿qué? 47. ¿40 y qué? 147. Bien. Con su calculadora. Eso da. El primer valor que sacamos fue el de la varianza, ¿no? Y este Sí. es la desviación estándar. Esto es varianza y esto es desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza. Por aquí está la fórmula. Desviación Me estándar. dio 29.48. Eso da. 29 punto. 48. 48. Igual que este, enciérrenle un cuadrito, resáltenlo pues. ¿De acuerdo? Varianza, desviación estándar. Maestro, una duda. Es que estaba Dime. revisando la tabla de frecuencias que hicimos, pero no encuentro ninguna suma que dé el valor que utilizamos en el cálculo de la varianza. ¿De dónde lo sacó? Está en la columna 14. Es la última, ¿verdad? Bueno, la última que llevamos hasta ahorita. Gracias. ¿Sí? ¿Ya la encontraste? Ya. Bien. Bien, continuamos. Bien. Pueden, con su reglita, pueden ir separando sus cálculos uno de otro, o usar un color para uno, un color para otro. Denle la presentación que ustedes puedan, muchachos, a sus trabajos, lo mejor que se pueda. Y recuerden que todo lo que vieron en su preparatoria, lo bueno, lo que hayan aprendido como bueno, la forma de trabajar, eso es lo que van a llevar sus herramientas que llevan a la universidad, a donde vayan, ¿de acuerdo? Y que te van a garantizar buenos resultados. Bien, vamos calculando ahora la desviación media. Escríbanle así, por favor, en su reglita, pasen una línea y luego escriban desviación media, es el título. Luego sigue la fórmula. Y aquí se las voy a escribir. En media es igual a la sumatoria de las frecuencias por los valores absolutos de la diferencia entre las marcas de clases y la media. Esto dividido entre el tamaño de la muestra. Busquen este valor en su tabla, por favor, el numerador. Díganme en qué número de columna tiene y qué
¿Qué cantidad es? Según yo es la 12 y es 2473.9. La 12 y es 2473.9. ¿Están de acuerdo todos? Sí, es esa. Sí, Sí, soy igual como él. 2473.9. 2473.9 entre 100. De tal manera que la desviación media nos da Creo que da 24.739. así es. Ahí está. ¿Sí lo ven en el pizarrón? Y esas fórmulas van a tu formulario, por favor. Quizás otro autor maneje aquí XY, pero son marcas de clase. Bien. Ahora vamos. Escriba como título, por favor. Coeficiente de kurtosis. Como ya conocen la palabra, ya ustedes saben cómo se escribe. Coeficiente de kurtosis. ¿Puedo borrarlo del pizarrón? Ok. El siguiente envío, cuando yo les diga envíenme su trabajo, me lo van a enviar a partir de la clase de hoy. A partir de la varianza para acá, me van a enviar, por favor, cuando yo les diga. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para el coeficiente de kurtosis, vamos a emplear esta fórmula. Uno sobre n por la sumatoria de las frecuencias absolutas elevado a la cuarta potencia. Aquí vamos a tener a ver si esa es la fórmula que habían investigado. ¿Sí la ven? Esto mismo es esto mismo, pero aquí está el cuadrado, acá está la cuarta potencia. Ahora busquemos en nuestra tabla de frecuencia cuál tenemos. En nuestra tabla de frecuencia tenemos
Noten que aquí está elevado al cuadrado, a la cuarta potencia, esto a la segunda, y esta a la cuarta potencia. Esta parte ya la tenemos. La 14 sería aquí, vean. Si ven la columna 14, por favor. Miren esto al cuadrado por FI. Ya está la 14. Ya está esto. Ahora, vamos obteniendo la columna 15 y 16. La columna 15 en nuestra tabla de frecuencias va a ser. La columna 15 en nuestra tabla de frecuencias va a ser. Va a ser la número 15. Van a tener en la número 15 va a ser a la 4 y en la número 16 van a tener FI ¿de acuerdo? A ver, vamos haciendo la 15. ¿Cuánto es la primera marca de clase? Lidia, ya es tarde. Lidia, ya es demasiado tarde, pero bueno. A ver, díganme por favor, ¿cuánto es la primera marca de clase? 9.5. 9.5. Voy a hacer una y las demás las van a hacer ustedes, ¿de acuerdo? Va a ser 9.5 menos el valor de la media que tenemos para datos desordenados. ¿Cuánto es? Porque estamos pasando a datos agrupados. El valor de la media que obtuvimos fue, les digo, 23.75. 20. No, eso fue la mediana, fue 35.30. Sí, el valor de la media fue 34.65. sí. Ya que lo tengo apuntado. 34.65. ¿De acuerdo? 34.65 es el valor de la media. Bien, entonces, y lo que me dé, lo voy a elevar a la cuarta potencia. Menos 34.65, ¿ah? A la cuarta potencia. Aquí yo cometí el error de limitar, pero no debemos crear la siguiente hasta que
hayamos visto hasta dónde van a llegar nuestros resultados. ¿De acuerdo? A ver, necesito que hagan esto. Yo lo voy a hacer acá también, porque quiero ver si están oprimiendo la tecla, si están usando la tecla correcta. Yo lo voy a hacer acá y les voy a decir cuánto. Si te da lo mismo que yo, estás usando la tecla correcta. ¿Cuánto les dio? Esta primera. 400.084.71. Eso es. A la cuarta potencia. ¿Verdad? Por eso te voy a hacer dos para que ustedes no me dan. Entonces no es la tecla. No estoy usando la tecla que es, ¿de acuerdo? La 400. Punto 71 con 2 decimales. Y una vez que ya ahora sí puedo limitar, pero ya sé hasta dónde van a llegar mis cálculos. La siguiente marca de clase es 19.5. ¿Están de acuerdo? La siguiente marca de clase es 19.5. Sí, profe. Bien. Menos 34.65. Y lo que me dé lo voy a elevar a la cuarta potencia. Todo es con la calculadora. 19.5 menos 34.65. Igual, y lo elevo a la cuarta potencia. ¿Cuánto te dio? 52.680.57. Excelente. 52.680.57. ¿Ok? ¿Ya entendieron cómo es? La 15. Ahora, la 16, la columna 16 va a ser FI por TI menos la media cuarta. Esa es la número 16. Voy a hacer la primerita nada más. Van a multiplicar este valor por su correspondiente frecuencia. ¿Cuál es la primera frecuencia? Es 36, me parece. Sí. 36, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. La primera frecuencia absoluta es 36 por esta cantidad que tenemos aquí. Es bien, de una vez. Hicimos 84.71. Ya puedes crear las dos y de una vez cuando tengas lo multiplicas por su correspondiente frecuencia absoluta y de una vez para que no estés borrando así como lo hicimos ahorita. Volviendo a escribir la cantidad. 71 por 36. Da una cantidad bastante grande. Pero así la escribes. Da K igual a 0.0
403, 049.56. ¿Ok? Eso da la primera. Igual a eso. 14, 403, 049.56. La siguiente sería, me parece que la siguiente frecuencia es 16. Sí, es 16. Vas a multiplicar 16 por esta cantidad que obtuvimos aquí. 52.680.57 igual. Voy a borrar esta primera para mostrarles cómo debe quedar ya está aquí. ¿Se entendió cómo? Sí, maestro. Bien, gracias. Voy a pasar la 16 para acá, para que no me vayan a hacer algo feo. Bien, aquí nada más la voy a agregar. Ya pasé la 16 por acá. Y ahora voy a escribir todo eso, pero acá. Ya estoy en la 16. Voy a escribir 36 por 'y ya escribo el resultado, ¿de acuerdo? Ya escribo mi resultado, que es 1440 203 049.56. Así debe quedar. Por eso lo estoy haciendo. No me debe quedar toda la columna, que se vea clarita. 16 por 52.680.57 igual lo que te debe. 52.680.57 por 16. Ok, lo escriben ahí. Da 842.000. 889.12. ¿Sí? Bien, al final cuando ya hayan hecho todo, van a escribir este símbolo de sumatoria. Sumatoria. Toda esta fórmula la van a escribir. Y ahí escriben el resultado. ¿De acuerdo? Si lo hacen despacio, tranquilos, solo lo van a hacer una vez. Si lo haces a la carrera, puede que te confundas. Por eso debes de tener al frente tu tabla de frecuencias. ¿Se entendió cómo lo van a hacer? Y ya en la próxima clase, vamos a sustituir todos los valores y nos debe de dar lo mismo a todos. ¿Qué vamos a sustituir? Si ya lo puedes hacer, hazlo.
1 entre 100. Eso va a multiplicar a este valor de aquí. 1 entre 100 por este valor de aquí. Y acá 1 entre 100 por esta columna, que es la número, es este denominador, lo tienes en la columna 14. PDI, ahí está la 14. Aquí vas a escribir 1 entre 100 por 86.078. Lo que te dé, lo elevas al cuadrado. ¿Ok? Vuelvo a repetir. 1 entre 100 y todo esto es la columna 14. Da 86.078. ¿De acuerdo? 1 entre 100 igual por 86.078. ¿Ok? Y eso lo elevas al cuadrado. Da 740.942.20 el denominador. ¿Ok? El numerador no lo tengo, por eso no te lo doy. Pero este sí ya lo tenemos. Esto es la columna 14 por 1 entre 100. Ya esto ya está hecho, ya todo este resultado ya está hecho. Lo vas a multiplicar por 1 entre 100 o bien 1 entre 100 por 86.078. Lo que te dé, lo elevas al cuadrado. Eso dice la forma. ¿De acuerdo? Bien. Y les voy a encargar, eso les va a quedar de tarea